¿Estamos? ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación. Voy a tomar un minutito como para presentarme, porque con poquitos nos conocemos, con la mayoría no. Y sí le voy a dedicar 2-3 minutos a contarles un poco mi historia, porque cortita, pero a veces uno cuando empieza con un espíritu muy emprendedor, que creo que lo tenemos desde siempre, o en general o lo tenés o no lo tenés, aunque algunos dicen que te podés contagiar de grande, pero bueno, yo pienso que en esos casos uno ya lo tenía y encontró, viste, como el match afuera. Pero bueno, en mi caso lo tuve desde siempre, aunque sí me llevó muchos años encontrar caminos en los que me pueda proyectar por muchos años. Y a veces creo que eso es algo que sucede, que cuando uno está en la universidad ve un camino y después a los 3-4 años tal vez ves que por ahí no es y tenés que reiniciar y tenés que reinsertarte o tenés que reinventarte, que es esta palabra que está tanto. Entonces, de primera mano, sacarle el jugo a la necesidad que tenemos, los que tenemos espíritu emprendedor, de comer un bonobón y además de estar abiertos a los cambios y a reinventarse. Yo estudié psicología. Durante la carrera de psicología trabajé muchas cosas. No sé, trabajé en las distintas áreas dentro de la carrera. Ninguna terminaba de cautivarme. Entonces seguía buscando. Entonces trabajé de preceptora, trabajé en un psiquiátrico. Tuve mi primer proyecto, fue un proyecto de intervención en un psiquiátrico, pero era un proyecto al fin. Fuimos con un compañero, tocamos la puerta, queremos hacer esto en el psiquiátrico, no tenemos para pagarle, no importa. Páguennos tal y tal cosa, nosotros lo hacemos. Después nos conseguimos el puesto ahí. Después, junto con un sacerdote, me convocó para levantar para hacer, digamos, de cero a mí y a otra gente, ¿no? Pero fui convocada para iniciar un centro de tratamiento de adicciones. Entonces ahí fui como coordinadora, contraté a todo el personal, armamos juntos con el sacerdote y con un equipo que nos daba soporte externo, bueno, todo el sistema en ese momento de tratamiento, y empezamos. No teníamos prácticamente presupuesto, pero sí teníamos un grupo de voluntarios que tenían ganas de trabajar, un grupo de profesionales que les podíamos pagar muy poco, pero que quedaron como motivados con la esencia del proyecto, y levantamos ese proyecto. Estuve ahí 4 años, hasta que después decidí que en salud mental no quería yo seguir mi carrera, si bien la transcurrí siempre como emprendedora, porque fui como generando proyectos dentro de lo que es salud mental. El de Solos y Solas, tuve un proyecto de Solos y Solas durante... Es verdad, soy para DJ. Sí, tuve un proyecto de Solos y Solas, con eso ahorramos para el casamiento. Nos estábamos por casar, así que hacíamos encuentros de solos y solas los viernes y los sábados. Esto, entre paréntesis, le conseguimos un novio a mi suegra. Pero bueno, al margen. Y después ya habíamos armado cafés, como íbamos cambiando las propuestas según la gente que teníamos. Nada, conclusión, cuando nos casamos y empiezo a pensar como en los próximos años, digo, yo en lo que es salud mental no quiero seguir, porque era, un sector en el que iba como en contra de lo que yo pretendía para mi familia y para mi vida, digamos, la demanda de lo personal que había. Entonces ahí seguí buscando áreas dentro de la psicología y me especialicé en psicología del deporte. Yo quería entrar en fútbol, porque siempre estuve como muy cercana a todo lo que es al alto desempeño, por así decirlo, desde lo mío personal como desde la exigencia personal, entonces quería ir a fútbol. En ese momento, lo primero que conseguí fue, acá las mujeres no pueden entrar. Dije, así no va a poder entrar, de alguna manera voy a entrar, pero dije, paciencia. Preparé un proyecto, lo presenté, me dijeron que no lo iban a analizar porque era mujer y una mujer en fútbol no podía trabajar. Ahora estoy escribiendo un caso para el IAE sobre esto. Sí. Después pasó el tiempo, fui a España a hacer un posgrado, ahí conocí a un médico, la importancia de hablar con la gente, en cualquier situación y en cualquier lugar. En un tren conocimos a un médico que estaba de viaje. Ese médico resultó ser médico de Jaguares y me dijo, necesito un psicólogo en un club de rugby de Rosario. O sea que de una amistad de esas pasajeras que uno conoce en los viajes, terminó mi segundo trabajo en ese momento en psicología del deporte, pero acá en Rosario. Yo en ese momento lo único que había conseguido era en Corrientes, así que viajaba a Corrientes a un equipo de rugby, Aranduroga, que seguro lo conocen. Viajé durante todo un año, un fin de semana al mes.
a trabajar con ellos allá. Bueno, empecé el proyecto de psicología del deporte acá, entré en Newell's, acá en Uni, en Corrientes en Aranduroga, y después cuando empecé en fútbol, estuve en Newell's durante 4 años, en la primera división de Newell's, de fútbol masculino, durante 4 años. Ahí, la verdad es que ahí no llegué por un emprendimiento propio, llegué por un referido, o sea, en realidad alguien que estaba coordinando el área me convoca para que trabaje con él en el área de psicología. Bueno, ahí fueron 4 años, terminan esos 4 años, cambio de etapa de la vida y digo, espectacular el fútbol, aprendí un montón, muchos desafíos en el medio porque seguía siendo no friendly para las mujeres, pero no importa, llevé adelante un montón de batallas y estuve 4 años. Y cuando terminó ese periodo, de nuevo vino como el repensar, bueno, y los próximos 5 años de mi vida laboral, ¿qué van a hacer? Pues estábamos con los chicos chiquitos y el fútbol no era compatible, porque yo iba a las concentraciones, a los partidos, todo con el plantel. Y ahí me volví como a repensar y a reinventar. En todo ese transcurso siempre hice consultoría de empresas, de pymes, en empresas familiares y sobre todo en empresas de maquinaria agrícola para la red de concesionarios John Deere Case. Entonces ahí dije, bueno, de todo lo que hice hasta ahora, que siempre fue como profesional independiente, lo que se condice con mi proyecto personal y también que me permite seguir haciéndolo, digamos, en el tiempo, tiene que ver con empresas. Entonces ahí, a los 30 años recién, ahora tengo 35, ahí tomé la decisión de dedicarme 100% a empresas. O sea, dejé el deporte, dejé el consultorio, me dediqué a emprendimientos ligados a la empresa. Bueno, estoy terminando el MBA en el IAE y hace 3 años que formo parte de una empresa de tecnología, de una empresa de desarrollo de software, que ahora nos orientamos a data. Empecé como empleada de la empresa, después terminé siendo socia de la empresa al año, como tipo un early adopter, porque era una startup. Y hoy estamos en pleno proceso de expansión. O sea, yo empecé hace 3 años, pero llegado al marzo del año pasado, después de pasar la crisis de 2021-2022 de los bancos de las startups en Estados Unidos, y los layoffs masivos que ocurrieron en Estados Unidos en las empresas de tecnología, eso a todos los proveedores de servicios, nosotros desarrollamos software a medida en ese momento, nos afectó muchísimo. De hecho, teníamos una empresa en ese momento una pyme de 25 personas, quedamos siendo 5, y ahí fue nuestra última reinvención. Esto fue octubre del 2022. Tuvimos una reunión interna tipo de alineamiento estratégico y volver a pensar la estrategia de la empresa. Y ahí decidimos leer el mercado, o sea, ya no leer la intención del emprendedor, la intención de los fundadores, que terminó siendo la mía, porque, digamos, generamos como una comunión muy fuerte y laburamos como palo a palo todo ese tiempo. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando en el mercado? Y vimos que el mercado de la tecnología, en este caso les pongo el ejemplo, cada uno lo llevará a lo suyo, es un mercado que tiende a la consolidación, es decir, que las empresas grandes tienden a comprar a las empresas más chicas y que la competencia o la capacidad básica que necesita cualquier empresa para sobrevivir en el mundo de la tecnología, ¿cuál piensan que es? Adaptación. ¿Adaptación a qué? Al cambio. Adaptación al cambio. ¿Y eso en qué se traduce? En estrategia de innovación. Y la innovación cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. La innovación en tecnología, porque además son ciclos tan cortos, cada vez más cortos, gracias a la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, que eso hace que vos tengas que tener una billetera muy grande para poder mantenerte innovando durante tantos años. Entonces, el mercado tiende a la consolidación. Entonces, tenés 2 formas de competir. Si querés ir a competir en el mercado de los grandes, tenés que invertir mucho en innovación para poder estar ahí. O bien tenés que encontrar un nicho en donde vos puedas ser muy bueno en algo y te vuelvas atractivo para los grandes, ya sea como proveedor de servicios o como potencial compra. En el medio está todo el mid-market que tiende a morir. ¿Sí? Estos, los que estudiaron economía o ustedes en negocios digitales, si no lo vieron ya lo van a ver, pero es la U y es la U que por lo menos en tecnología se ve muy, muy clarito. Entonces ahí dijimos, bueno, en el mercado de las consolidadas ya no vamos a estar porque empezamos tarde, porque ahí ya hay empresas de 25.000, 30.000, 50.000 empleados a nivel mundial y ya, digamos, son empresas que están en bolsa, que tienen capital genuino diario. Entonces nos queda el nicho para especializarnos, decidimos data y arrancamos de nuevo.
creamos toda la propuesta de valor, repensamos todos nuestros productos / servicios para los clientes, salimos a buscar clientes de nuevo. Tuvimos el año pasado un año de crecimiento con mucha vorágine, porque empezamos siendo 3, terminamos siendo 50, y eso en tecnología no es como contratar sin ánimo de, o sea, digo, quiero decir, sin ofender a ningún rubro, pero hay rubros que contratar 50 personas es cosa de un día para el otro. Contratar 50 personas, ingenieros, senior en tecnología, es muchísimo esfuerzo, es como contratar, no sé, pero 1.000, 2.000 personas en industria, quiero decir, no es que caen del cielo, sino que contratar cada persona de tecnología cuesta entre $1.500 y $2.000 de inversión de la empresa, por ejemplo, para que ustedes se den una idea. Y necesitas por lo menos una persona o dos dedicados 100% durante 3 semanas para que la persona pueda estar contratada. Esos son promedios de una empresa que funciona bien, rápido, todo prolijito. Accenture, por ejemplo, esto espero que no salga muy público porque ahora me acordé, no voy a dar más marcas, pero las marcas grandes tienen un time to fill de 90 días. O sea, las marcas grandes, que son más burocráticas, que tienen más pasos y que los que toman decisiones no conocen tan rápido al candidato, sino que tardan más el candidato en llegar al que toma decisión, tardan 90 días. En nuestras empresas, como somos más chicos y los que tomamos decisión llegamos a conocer rápido al candidato, en 18 días podemos estar contratando. Entonces, con esos tiempos, la inversión es grande. Por el año pasado empezamos siendo 3, terminamos siendo 50. Este año tenemos un proyecto de expansión fuerte en asociación con 2 empresas que les estamos abriendo, digamos, los estamos ayudando a crecer acá en Argentina. Entonces, en base a eso, y por eso les hice toda esa intro, porque el tema de hoy es el papel del CEO, o el papel del número 1, me gusta llamarle a mí, porque a veces nos confunde el nombre, pero el papel del número 1 y del número 2, que son clave, el CEO y el COO, llamémosle en una startup, en las distintas etapas de la evolución de la startup. ¿Bien? ¿Qué saben seguramente mucho más que yo, pero qué tienen en mente cuando yo digo las etapas del crecimiento de la startup? ¿En qué etapas piensan? Yo pienso en 4, pero vamos a ponernos de acuerdo en esto. Cuando inicia, ¿Sí? se desarrolla y muere. O sea, yo pienso en esas 3 etapas. Está bien, bueno, está bien. A ver, agrégame una. Y después el desarrollo del asentamiento. Se consolida la primera ronda. El todista, al principio es todista, que hace todo. Ah, pero ese es el CEO. Claro, yo digo el de la startup. De la startup, claro. Un MVP, una consolidación, un desarrollo de eso para entrar en market fit y también el crecimiento de la empresa ya en el mercado. Bien. Bien, vamos a consolidar todo esto en 4, pero son todos estos que dicen. El primero es el inicio, en donde está el todista que define la visión, la estrategia, arma, y te tengo que integrar porque si no estoy al horno. Entonces, pero sí, igual es ese. La primera etapa en donde vos tenés la idea y vos el número 1 tal vez seas la 21ª persona que haya en tu empresa, en el mejor de los casos tenés alguien más que te acompaña, ¿no? Pero haces la idea, desarrollas el primer producto, definís a quién le querés vender, haces todo. Después tenés una segunda etapa en donde la empresa empieza a crecer. Entonces ahí ya te convertís, vamos a después verlo un poco más, pero ya empezás a tener un primer equipo y empezás a tener primeros clientes. Tercer etapa, que ahí aparecen todas las crisis, en la tercera etapa es la de expansión. Expansión rápida, que o creces rápido o morís. Digamos, ahí tenés como cuando son startups, es muy difícil mantenerse en la etapa de crecimiento de por vida, porque entonces ahí la diferencia económica que haces no es tanta, no te alcanza para reinvertir, entonces terminás teniendo un autoempleo, si no salís de esa segunda etapa, ¿no? Entonces salís de la segunda etapa, te vas a la tercera, en donde te expandís, en donde ahí realmente haces la diferencia, pero la startup te demanda mucho en ese momento, y después tenés la última etapa que puede ser la de consolidación, el exit, que para no llamarlo que muere, vamos a llamarlo un exit, que puede ser que salís de una IPO, puede ser que la vendés, puede ser que metés otros socios, como sea, o que te decidís quedar vos para seguir, y entonces esa es tu salida de esta primer fase de startup y ya te metés tal vez en una empresa. Bien, pero pensemos en esas 4 etapas. Etapa inicial, el todista. ¿Quién está en esa etapa? En la que hace todo porque recién arranca, empezó la idea hace 6 meses, 3 meses, un año y está todavía arrancando todo de cero. ¿Qué se siente el todista? Ansiedad. Todo, sí. Se siente todo. Remar contra corriente. Da igual. Sí, sí. Romper la inercia, esas cuestiones así como de mucho vértigo. Total. Solitario. Muy solitario.
Porque además te validas contra vos mismo. Como que si Pero ves no te y queda lo otra que, ¿no? No te queda otra que imponer contra afuera, porque de alguna manera se te dificulta, como sos tan chica, la visión. Total. No llegas a analizar como corresponde. Ujú. ¿Y creen que cualquier persona podría ser ese todista? Digo, viste que ahora está como muy en boga esto de, no, porque todos somos emprendedores, porque el espíritu emprendedor, que coincido que podemos despertar el espíritu emprendedor, lo cual no necesariamente tiene que significar que todos empiecen un emprendimiento propio, ¿no? Pero todos tenemos la obligación de ser ese todista que empiece algo. No, tiene que ver un poco con perfil, con formas, con gustos. Bien. Piensen en ese todista, ¿no? Que tuvo una idea, la llevó adelante y quiso armar su emprendimiento. Siempre uno lo piensa desde la personalidad. Dice, no, porque este tiene la personalidad de emprendedor. Ahora, piénsenlo al revés. O sea, el desafío de hoy es que podamos pensar, después les voy a dar cómo se llama esta metodología, pero antes de meterse en la metodología quiero que lo hagan. Después les cuento la teoría. Lo vamos a dar al revés. Lo vamos a pensar no desde el perfil del emprendedor, desde yo que soy un genio, y entonces por eso hago lo que hago, sino que lo vamos a pensar desde la necesidad que tiene el negocio. ¿Está? Esa startup que recién empieza, que solo es una idea y necesitamos que, ¿viste?, que transcurra para llevarla a la práctica. ¿Qué necesita esa startup que recién empieza del CEO o del número 1? Necesita mucho tiempo. Necesita resiliencia, porque vas a probar una cosa, no te va a salir, volvés, probás otra. ¿Qué más necesita? Creatividad. Muchísima. Además. Foco. Caradurez. O sea, necesita a lo que nosotros tenemos en mente como el emprendedor. ¿Sí? Ese es el que nosotros, el estereotipo de emprendedor, que es la persona, es el cara dura, que habla con todo el mundo, que consigue plata no se sabe cómo, que es creativo, que se le ocurren ideas que al resto no se le ocurren. Ese sería el estereotipo del uno. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento. Ahora, ¿qué pasa cuando esa empresa que era una idea, describiste, me imagino, una misión o por lo menos describiste una estrategia? O sea, por lo menos escribiste en un papel, quiero vender tantos buzos para tal fecha y quiero que me dejen tanto de margen y mi cliente ideal es tal y lo voy a vender por este canal. Yo me imagino que eso está. Una vez que tenés eso, te voy a agarrar de ejemplo un ratito. Una vez que tenés eso, ¿qué tuviste que hacer para que esas 4 o 5 líneas que escribiste empiecen a suceder? ¿Lo pudiste hacer 100% solo o necesitaste algo más? Y yo necesité a alguien más, por ejemplo, para empezar necesitaba fotos de algunos modelos para hacer conocida la marca. Y después de ahí empezar a hacer publicidad. Está bueno. O sea que ahí necesitaste alguien que se saque fotos, tal vez, no sé si el Instagram lo habrás hecho vos o no, pero Sí, eso hice yo, pero sí, podría haber contratado a alguien para que me maneje la cuenta. si no lo sabías hacer, hubieras tenido que contratar, si no vos asumiste 2 roles. Los buzos los mandaste a hacer en un taller, ¿cómo? No, tuve que contratar a alguien también para que me haga los usos. Tuviste que contratar a alguien para que te haga los buzos, el diseño. Y eso lo saqué yo. O sea, vos hiciste el diseño y contrataste a una modista, un taller, a alguien. Tuve un taller que me tercerizó todo y después me entregó los buzos y me dijo, acá tenés el buzo, es tanto. Y ahí arranqué la cuenta de Instagram y terminé ahí en la publicidad de Instagram. Bien, o sea que de ser vos el de la idea y que conseguiste algo para invertir, para hacer esa primer tanda de buzos y la publicidad, necesitaste un taller, necesitaste una persona que se saque fotos, necesitaste tiempo tuyo para poner para la cuenta de Instagram y después para hacer las ventas. ¿Sí? Entonces ahí ya empezás a armar el primer equipo. ¿Qué necesita del emprendedor este negocio que tiene ese primer equipo funcionando? ¿Qué te pide el negocio a vos? Hoy en día creatividad, porque está mucha gente haciendo lo mismo y lo que tenés que hacer es diferenciarte. Es lo más difícil dentro de la ropa, porque siempre tenés tal marca contra tal marca. ¿Y por qué comprarle esta y no esta si tienen la misma calidad? Y siempre es por lo que genera la marca, la prestigiosidad, por decirlo así. O sea, foco en el producto. En el producto. O sea, que no dejes de pensar en el producto para seguir siendo competitivo. Claro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué empieza a pasar cuando empezás a tener ahí? Las ganas que vos tenés. Porque por ahí vos que sos el todista, que tuviste la idea y que proyectás crecer y ganar plata, etcétera, no es la misma motivación que tiene en mi caso el chef. Él quiere ganar su plata, tener su sueldo, mantener a su familia, entonces yo tengo que buscar la forma de que yo, en principio, que no le puedo pagar un buen sueldo, motivarlo de alguna forma para que él se convenza también y trabaje a la par conmigo. O sea, empezás a tener problemas de gente. O
sea, además de tener tu producto divino y usar tiempo tuyo en mejorar cada vez más el producto, que me imagino que es algo que el emprendedor disfruta porque es tu producto y querés vendérselo y salís decís, quiero competirle a esta marca y quiero salir, encima ahora se te suma que también tenés que empezar a lidiar con gente, tal vez poca, pero con gente. En ese momento, ¿cuáles son las capacidades, ¿sí?, que necesita la empresa? ¿Cómo tiene que ser la empresa? No piensen todavía en personas. ¿Cómo tiene que ser la empresa o qué características tiene que tener la empresa, el startup en este caso, para que sea exitosa, para que siga su camino de crecimiento? Piensen en capacidades, no en personas. Por la parte que comentó Rocco, tener un sentido de pertenencia. Total. O sea, necesitas compromiso. Y ser creíble. Y credibilidad. O sea, necesitas compromiso, puertas para adentro, y necesitas credibilidad, puertas para afuera. ¿Qué más? Facturar. Bien. Dinero. Bien. O sea, necesitas vender. O sea, necesitas vender. La capacidad que necesitas es venta. O sea, vos necesitas vender, que te vean como alguien increíble y además que tu equipo tenga compromiso. Nos quedamos con esos tres. ¿Cómo tiene que ser el CEO para que eso pase? ¿Puede ser? ¿Puede seguir siendo el todista? ¿Por qué no? No puede hacer todas las tareas al mismo tiempo de la empresa. ¿Cuál de esas capacidades se ve más dañada si seguís siendo el todista? ¿Cuál de esas tres? De esas tres capacidades que dijimos que necesitabas, compromiso del equipo, credibilidad para afuera y vender para que la empresa subsista. ¿Cuál de esas tres se ve más dañada si vos seguís siendo el todista? La venta. Las ventas La credibilidad. y la credibilidad. Sí. 100%. El compromiso está claro. ¿No? Exacto. O no, vos sí, tal vez tu equipo no, pero a lo mejor lo puedes disimular. Porque si vos sos el todista, vas a hacer lo que tu equipo no hace. Y vas a suplir esa falta de compromiso de tu equipo. Pero puertas para afuera, perdés credibilidad. Porque vos te presentás con quien sea, un inversor, así sea, chiquito, medio, grande, quien sea, y vos le presentás tu proyecto y te dice, ¿y cómo está formado tu equipo? Soy yo y el chef. Que en una etapa inicial está perfecto. En una etapa de crecimiento, soy yo y el chef. ¿Y quién más? ¿Quién maneja la operación? Yo. ¿Y la estrategia quién la piensa? Yo. ¿Y quién va a vender? Yo. ¿Y quién hace el...? No, yo no te puedo invertir. Los inversores, de hecho, no invierten, en general, a personas singulares. Te piden mínimo, ya cuando estás en rondas de inversión, que tengas equipo de 2 o 3 personas. ¿Por qué? Bueno, porque primero que es demasiado riesgo que todo tu dinero esté concentrado en un solo tomador de decisiones, ¿no? Y segundo, porque es demasiado poco probable que una sola persona tenga tanta capacidad para responder a todo lo que la empresa necesita. Entonces, ahí te empezás con el primer desafío, no solamente de armar equipo, sino de pensar en socios. O sea, ¿quiénes van a ser los socios estratégicos, los socios claves, para poder pasar a la tercera etapa, que es la de expansión? Entonces, en esta segunda etapa, se requiere a un CEO, a un número uno, que empiece a poder armar equipo. No solamente pensar en el producto, no solamente vender, que es seguir haciendo lo que ya hacía en la etapa número 1, sino también empezar a armar equipo. ¿Lo ven esto? ¿Como este cambio? Tenemos una tercera etapa, que es la de expansión. La etapa de expansión, esta ahora sí se las puedo contar como con toda la emocionalidad del mundo porque la estamos viviendo. Es un vaivén de emociones, literal. Aprendes muchísimo. Doy fe, dice mi marido, sí. En el medio todos los condimentos, ¿no? Porque, bueno, en el medio el máster y todas esas cosas que uno se aventura a hacer en el momento indicado. Pero digo, el momento de expansión de una startup, o sea, estamos hablando de una empresa que nació chica y que no pretende, probablemente, en los próximos 3-4 años, tener más de un alcance mediano, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de la industria en la que estés, puedes pensar en crecer de 5 a 1000 personas o puedes pensar en crecer de 5 a 200, o a veces no es necesario crecer en estructura, sino que pensás en crecer en facturación. Entonces, no necesariamente necesitas convertirte en una empresa corporativa para lograr los objetivos. Eso depende del objetivo inicial que tenga cada empresa. Entonces, la fase de expansión va a significar una u otra cosa dependiendo del tipo de empresa
y de los objetivos iniciales. Pero, abstrayéndonos de todo eso y yéndonos al concepto, digamos, la fase de expansión te pide otra cosa. Ya no podés ser el todista, porque además empezás a tener más gente, más clientes, pero además la credibilidad ya la tenés que dar por sentado, pero la tenés que cuidar, porque si te pones desprolijo, la podés perder, porque vos en la etapa de crecimiento ganaste credibilidad con algunos pocos, probablemente referidos, o si vendes por redes sociales, el primer grupo de seguidores que te fueron conociendo y te vieron en todo el proceso. Pero en la etapa de expansión, tal vez te pasaron de ver 5.000 personas a que te vean 200.000 personas, 1 millón de personas, y ahí ya no controlás el impacto que tenés. Bueno, y lo mismo pasa en empresas en donde uno vende, en mi caso vendemos B2B. O sea, vos las primeras ventas las haces con referidos, con gente que te conoce, con la que te puedes equivocar incluso. Pues te sentás, te tomaste un café y le decís, no, mira fulano, ¿sabes qué? Te mandamos, teníamos la fecha para hacerte el deploy de esta aplicación tal fecha, pero el líder técnico no contempló tal cosa, o tu gente no me dijo tal cosa, vamos a tener que reagendar. Ningún problema, una semana más, no pasa nada. Un conocido. Mismo rol ocupado por un cliente X, corporativo, etcétera, y bueno, pero de ahora en adelante, ¿cómo te creo en las estimaciones que me haces? Me salvás esta, no me cobrás la semana extra, lo que sea, pero pierdo credibilidad. La próxima estimación que me haces, ¿va a estar bien o va a estar mal? Entonces empezás a tener que defender, así como la selección ahora tiene que defender la copa y dicen que cada partido le cuesta más, bueno, cuando vos ganaste una credibilidad en esa etapa de crecimiento, después tenés que defender eso y es incluso hasta más dificultoso. Entonces, en esa etapa te empiezan a crecer los equipos, empezás a necesitar más procesos, porque para poder expandirte y acaparar más cantidad de ventas, vas a necesitar procesos, vas a necesitar OKR, KPI, el método de evaluación que elijan, pero van a necesitar saber qué pasa en su empresa más allá de cuánto venden, porque uno en la etapa de crecimiento lo único que mira es cuánto vendo, margen bruto, EBITDA, fin. No me interesa otra cosa. En la etapa de crecimiento, incluso hasta los bonos se pagan por eso. En la etapa de crecimiento te pagan los bonos por venta, EBITDA. Fin de la conversación. Lo único que importa es cuánto vendamos, significa eso. Ahora, cuando empezás a expandirte, empezás a necesitar que todo tu equipo cuide la calidad, porque vos ya no estás en todo. Y ahí viene como un desafío grande para el emprendedor, porque el emprendedor en general oscila entre dos tentaciones, digo yo. No se imagina no estar en todo y entonces te cuesta, viste, sacarlo, te cuesta que delegue, o el otro extremo, es una persona y ya se cree el CEO de la corporación y quiere delegar cuando todavía no hay billetera. Esa es otra tentación, ¿no? Entonces, cuando están en la fase 3, que es la de expansión, ¿qué creen que el negocio, ya les tiré algunos tips, pero qué creen que la empresa va a necesitar, qué capacidades va a necesitar la empresa para que el negocio se expanda? Ya empiezo a tener exponencialmente, digamos, empiezo a crecer exponencialmente en ventas, empiezo a tener una capa de mandos medios que tiene que trabajar con un cierto grado de autonomía. O sea, ¿se imaginan eso en sus startups? Se lo logran imaginar, ¿no? Lo deben pensar todos los días. Ay, cuando llegará el día que pueda delegar, que no tenga que hacer más las redes, ¿no? Y que solo mire la facturación. Uno se lo imagina. Bueno, cuando llega esto, ¿qué necesita la startup del fundador, o del CEO, o del uno? Yo creo que primero pararte, pensar en frío, cuál es la espalda financiera que tenés para poder contratar, no sé, un community manager que te maneje las cuentas, alguien que te maneje las ventas, una parte contable, poder empezar a delegar, pero no irte de mambo. Correcto. Coincido 100%. El no irte de mambo fue más valioso que todo el resto. Porque el no irte de mambo, porque en esa etapa, en general, si la cosa va bien, tenés billetera. Y si vos quisieras, porque ya estás vendiendo, ya el negocio está generando genuinamente, y hay que empezar a prepararse para esto. Digo, si vos contratás más gente de la que necesitas y te retirás antes de tiempo, tal vez todo lo que viniste construyendo, ¿viste? Es como, ¿y ahora dónde está? ¿Qué pasó? Y mucha gente te terminó comprando porque eras la startup. No significa que te tengas que quedar a vivir en ese rol de SEO presente, pero yo creo que hay que aprender a leer los signos de los tiempos, como dicen acá los colegas del padre Javier. Hay que aprender a leer los signos de los tiempos.
Es como, estamos creciendo, tengo billetera porque estoy haciendo venta genuina y mucha, en ese momento del SEO, del número 1 y del número 2, el SEO y el SEO, se demanda todavía más presencia. Aumentás la delegación porque empezás a delegar mucho, pero no te corres de nada que no sea estratégico. De lo único que te podés correr en ese momento es de lo operativo, de lo que te saque tiempo y no agregue valor. Entonces tengo tareas operativas que se pueden automatizar por procesos y las puedo delegar en alguien, las delego todas. Puedo delegar un mando medio que me saque responsabilidades de tomas de decisiones diarias que no me afectan la estrategia del negocio y que si se llega a equivocar en algo no pasa nada porque lo arreglamos, lo delego. Ahora, ¿delego el contacto directo con un proveedor? No lo delego. No en ese momento, porque todavía estoy creciendo. Ahí no tengo margen de error. Distinto es cuando vos ya estás consolidado, cuando el proveedor te necesita a vos, o cuando el cliente te necesita a vos, o cuando vos ya tenés una presencia de mercado que hace que vos te puedas dar el lujo, como vos como empresa, ¿no? Que vos como empresa te puedas dar el lujo de poner alguna regla, ahí ya estás en otra etapa, que tiene que ver más con la consolidación y ahí sí más cercana al éxito. Pero creo que a veces el proceso de inicial de una startup y de crecimiento de una startup es tan arduo y tan agotador, muchas veces, déjenme de no serle tan romántica, pero es cansador, o sea, muchas veces es cansador, que en cuantito te viste un poquito cerca de la fase de expansión y que la cosa arrancó a funcionar, dijiste, listo, este es el momento, me contrato un SEO y yo me voy al directorio. Pará, te quedás un rato más acá, porque el bicho este lo armaste vos, dale de comer un poco más hasta que por lo menos, ahí sería como el adolescente, ¿viste? Es como el adolescente que descubre el mundo, la empresa quiero decir, la empresa en ese momento, para mí es como un adolescente, descubre el mundo, ve todo, pero lo hace porque tiene al que, ¿viste? Al que le va diciendo atrás, en cuantito le soltaste la rienda, pues ahí todavía estás formando tu equipo de gestión, tu equipo directivo. Esos serán cantares para dentro de unos años para ustedes. Ahora la pregunta que quiero hacerles es, si ustedes ya tienen la estrategia montada para su empresa, ¿vieron el camino que hice en las 3 fases? La de consolidación la vamos a dejar para otro momento. Pero en las 3 fases hice este camino. Primero, ¿en qué situación está la empresa? ¿Qué necesita la empresa? Y entonces, ¿en qué se tiene que convertir el SEO, el 1, el 2, el 3, el 4? Y eso aplica para todos los roles, ¿sí? Esto si lo quieren buscar después y lo quieren hacer, lo quieren practicar o digamos, con su propia empresa, el proceso se llama SAP, Strategic Alignment Process, es proceso de alineamiento estratégico, en donde partís de la estrategia concreta de la empresa, misión, visión y plan estratégico comercial, si querés, o sea, cuánto quiero vender, a quién le quiero vender, qué margen quiero tener, cómo me quiero expandir conforme pasan los años. Y después pensás, de ese plan estratégico que vos ya lo tenés, qué capacidades necesito desarrollar internamente para que ese plan funcione. Y después recién de ahí pensás, bueno, ¿qué gente necesito? ¿Sí? Sería al revés la pregunta, ¿entiendes? ¿No? Es como, bueno, necesito poner un gerente comercial que quiero que sea emprendedor. Y en general uno empieza a pensar desde las personas hacia la estrategia. Y esto, digamos, esta forma de pensar pone en primer plano la estrategia y entonces después armás la capa de personas o la capa en donde está incluido el SEO en base a las capacidades que necesitas. Y ahí aparece la gran pregunta del millón que la tiro y creo que vos querés decir algo. Sí, una gran pregunta del millón y es si yo puedo ser el SEO en todas las etapas o si en algún momento tengo que aprender algo distinto para poder seguir siendo el SEO. Porque llega un momento en donde, si querés seguir estando ahí, probablemente tengas que aprender capacidades o habilidades nuevas o bien tengas que delegar en otro, pero para eso falta. Ciro. La pregunta es, en la tercera etapa, la etapa de crecimiento, uno se tiene que volcar un poco más adentro, porque entiendo que de repente empezás a crecer, empezás a generar equipo, empezás a delegar cosas, no del todo, pero al mismo tiempo veo que una persona que por ahí se dedica a todo, a hacer todo, por ahí empieza a tratar de destrabar de alguna manera todo lo que son los cuellos de botellas, como para que el equipo gane confianza. ¿Eso es lo que debería hacer uno cuando delega o directamente dejar que se dé la cabeza contra la pared y
estar ahí como para atajar el penal. Me confundí al principio. Vos querías, digamos, vos te referías a la etapa 3, que es la de expansión, en donde empezás a tener mandos medios más fuertes, Sí. o a la 2, donde tenés el primer equipo de crecimiento. En la 3, digamos. En la 3, donde tenés... Los mandos medios un poco más fuertes y te empieza a pedir que vos delegues las cosas. Ujú. ¿A dónde está ese punto óptimo donde tenés que delegar y a dónde está ese punto óptimo donde, no sé, tenés que encargarte de las cosas? Yo creo que ahí te hago una distinción a grosso modo, entre negocios o empresas que son B2B y empresas que son B2C. Cuando el que te compra es el cliente final o es el consumidor final, en esa etapa, o sea, mi entendimiento llega a pensar que el SEO en esa etapa tiene que volcarse, coincido, más hacia adentro, o sea, más hacia que el equipo desarrolle las capacidades pensando en una futura delegación. O sea, poder darle autonomía a este mando medio que delegaste, te reunís, revisas estrategia, ves los indicadores, ves qué le falta y por qué no pudo resolver. Ahora, en un B2C, en un B2B, en esta etapa es muy típico que el SEO tome el rol de el único contacto directo con los clientes. Porque empezás a tener clientes muy corpo, muy grandes, que con el único que quieren hablar, si sos una empresa de 200 personas, es con el SEO. Entonces, para mí depende del tipo de industria y, de nuevo, de qué capacidades demandes. Porque a lo mejor en un B2C, la etapa de expansión te encuentra con un equipo de 1000 personas. Entonces, adentro tenés una capa de mandos medios muy gruesa. No sé, puede ser una empresa de retail, puede ser, bueno, mismo no sé, consumo masivo, o sea, lo que sea, pero quiero decir, si es B2C, la capa de mandos medio va a ser muy grande en la etapa de expansión. Entonces, el SEO va a estar más volcado adentro. Pero por eso digo, hay que pensar en las capacidades que necesita el negocio del SEO, porque no es en todos iguales. O sea, en un B2B vos recomendarías que el SEO se vuelque más a la parte comercial. El SEO es el que vende. Y delegar todo lo que es proceso o todo lo operativo. Uh-huh. Sí. En ese caso, por ejemplo, nuestra empresa, que es un B2B, nosotros recibimos tenemos dentro nosotros somos 4 socios, 3 estamos en la operación y uno de ellos tiene a su vez una empresa de Venture Capital en Estados Unidos, es un americano, y es como miembro del board y nos hace como advisory board también. Y también nos conecta con muchas empresas del sector con las que por su otra empresa tiene vínculo y vamos haciendo reuniones, vamos compartiendo, hay como mucho conocimiento tipo benchmarking, pero de intercambio. Y algo claro que en este asesoramiento estratégico que nosotros venimos teniendo hace ya 2 años y medio es que en empresas, por lo menos de tecnología, B2B, que están en fase de crecimiento y expansión, o sea, en cualquiera de estas 2 fases, el SEO vende porque le vende a otra empresa y la otra empresa le quiere comprar al SEO, cuanto mucho al 2, o sea, al COO y nadie más. No puedes mandar un vendedor. Es muy difícil que un vendedor pueda, en este tipo de empresas, pueda ir a vender, excepto que sea una persona demasiado reconocida en la industria, el tipo que hace 20 años que vende y que vendió para las grandes y ya tiene sus propios contactos. Si no, el SEO es el que vende, va a los eventos, es comercial. Y después tenés el COO, que entonces es el que maneja toda la operación. Y toda la operación es toda la operación, con todo lo que eso conlleva, pero ahí sí tenés que tener un mando medio por cada línea, digamos, de trabajo y llevar como, digamos, pero estás en contacto también con el uno, porque el que vende después alguien tiene que hacer eso, tiene que llevarlo a la práctica. Entonces, en general, por ejemplo, en nuestro caso, en general el proceso comercial lo hacemos juntos, o sea, lo hacemos uno de los fundadores y yo. Entonces, él cierra los negocios, pues la realidad es que el que cierra el negocio es el número 1 y después es como te lo entrega y vos seguís siempre. Ahora, nunca se desentienden, o sea, en nuestro caso nunca se desentienden de lo que pasa, de la diaria, pero no en el detalle, sino en la mirada high level de indicadores, cómo está el equipo, qué se necesita, estrategia, conviene ir por acá, conviene ir por allá. Ya no se meten en lo operativo diario. Está mirando en a qué próxima empresa le puedo hablar, cómo empiezo, o sea, está mirando más a mediano o largo plazo. Y por ahí el COO mira a corto plazo y a mediano plazo.
El largo plazo lo tiene que mirar. Si el CEO pierde la vista del largo plazo, estás en el horno. Eso en cualquier etapa. Entonces, el todista también. O sea, cuando vos estás recién empezando, le pones toda la garra, desarrollás el producto, pero si no tenés una mínima visión de largo plazo, a dónde te gustaría estar, o sea, a qué lugar B, de A a B, a dónde quisieras llegar, bueno, te quedás como inmerso en la dinámica de la diaria y no deja de ser un autoempleo, ¿no? Pero bueno, creo que esa capacidad de mirar de largo plazo es una que no podemos perder nunca. Las otras sí se van transformando a medida que, bueno, crece la empresa de alguna manera. En el caso de los que estamos acá, Sí, dale. comenzando recién con sus emprendimientos, ¿cómo hacer para asegurarte que no estás cayendo en el autoempleo? Yo no le tendría miedo, sí. Permiso. Yo no le tendría miedo si es un autoempleo transitorio, para no caer en esto de que ya quiero delegar al minuto 1 y todavía no vendí el primer producto. Entonces, porque ahí sería insano financieramente, digamos, y le cavarían la fosa a su propio emprendimiento. El tema es si es un autoempleo de largo plazo. Yo creo que un indicador clave, para mí, o por lo menos debe charlar con Seba, con gente, y uno va hablando, y con nosotros también personalmente en emprendimiento que vamos teniendo y que después te terminas dando cuenta. Para mí la visión es con cuánto dinero te conformas. Porque si para vos tu emprendimiento te tiene que dar lo que vos necesitas para mantenerte en la facu e irte de vacaciones a fin de año, el techo lo estás poniendo con el ingreso y va a ser un autoempleo, que no está mal, pero para mí no hay que confundirse en las expectativas. Si uno escribe una estrategia como que va a ser un gran emprendimiento, pero con que te dé tanto en el año, este primer año estás ok, y eso justo es lo que uno necesita para vivir todo el año, irse de vacaciones, y bueno, entonces es un autoempleo. Y está bien, solo que yo digo hay que llamar las cosas por su nombre. Se va a saber que soy bastante ácida, incluso hasta con los nuestros. Hay que llamar las cosas por su nombre. Porque cuando uno llama las cosas por su nombre, las puedes controlar. Cuando metes las cosas abajo de la alfombra, después, viste, te sale el monstruo de un día para el otro. Pensaste que tenías una empresa y de pronto te encontraste que de suerte tienes un autoempleo. Entonces, ¿con cuánto se conforman? O sea, si es que se conforman con algo, ¿con cuánto se conforman? Y el otro riesgo es que ese número sea tan inalcanzable, tan grande, en una primera etapa, que es una ilusión, que no es una realidad, que no lo puedes bajar en un plan. Entonces ahí capaz también terminas cayendo en el autoempleo. Porque querías ganar 100 y en el mejor de los escenarios tu emprendimiento daba 10. Entonces decís, mira, si tuve que hacer todo este esfuerzo para ganar 10, yo quería ganar 100, ¿sabes qué? Más vale hago el mínimo de esfuerzo, me mantengo hasta fin de mes y caíste en el autoempleo como por poner mal el objetivo. Entonces, seguramente ya tienen el número, pero si no, creo que la pregunta sería como, ¿con cuánto te conformarías o cuánto estaría bien que vos ganes? Y si vos me decís, mira, la verdad no tengo expectativa de ganar este primer año, porque en realidad lo quiero reinvertir todo, porque estoy pensando en, de acá a 3 años, lograr tal cosa, fantástico, buenísimo. Si vos me decís, mira, me encantaría poder reinvertir todo, pero en el medio tengo que vivir, bueno, pero tal vez te estás pagando tu sueldo dentro de la startup, pero sabes que es tu sueldo y que no es el beneficio de la startup, es un sueldo que pagas. ¿Me explico dónde voy? Entonces, creo que la parte económica pone blanco sobre negro en muchas cuestiones respecto de los objetivos. Igual, es opinable, es mi forma de verlo. Pues yo si no lo veo en numeritos, me da la impresión como que no existe. Con esto del techo tan bajo, ¿te refería a que vos cuando te pones un techo de ingresos muy bajo y no reinvertís, entonces nunca creces? ¿A eso te referís con el autoempleo? Claro, porque Vos te pones un mínimo, bueno, este año quiero ganar $1000 por mes, una vez que llego a eso, listo, no reinvierto más y no crezco más y te quedas en eso. O si te pones un techo muy alto también terminás muy dependiente de tus ingresos y terminás todo el tiempo metido en la empresa y nunca terminás delegando. ¿No entra un poco en disonancia eso? pero igual el problema sería que no puedas delegar al principio. Que si no delegás también sos un autoempleado, o sea, terminás haciendo todo vos. ¿Pero harías todo vos por algo en especial? ¿O, digamos, le agregaría algún valor o sería solo para quedarte con más dinero? Y por un tema de dinero. Ah, claro, bueno. Querés lograr Claro. mucho, entonces tenés miedo de soltar lo que querés lograr Ujú. y terminás siendo un autoempleado también. Te entiendo la pregunta. Está muy buena la pregunta, porque es como Pues yo una entiendo trampita. como que, bueno, si yo tengo un techo bajo al que quiero alcanzar, ponete, quiero ganar $1000 por mes, y una vez que gane $1000
$100.000 por mes, bueno, tú puedo delegar algunas cosas y en realidad no terminas siendo un autoempleado. Totalmente, porque ahí entonces tu objetivo bajo es lo que vos querés sacar del negocio, pero no tenés un objetivo bajo de ventas, por ejemplo. Porque entonces vos lo estás pensando, vos ahí estás pensando como sueldo. Y está perfecto, que es lo que decía antes. Si es tu sueldo que lo sacás, pensá en el estado de resultados. Vos tenés tus ventas, tu costo de mercadería vendida, tenés tu margen bruto, con eso pagás los sueldos, la publicidad en Instagram, lo que tengas que pagar, te queda un beneficio. Yo hablo del beneficio, no del sueldo. O sea, el beneficio del negocio es tan bajito como para que solo banque tus gastos, o el beneficio del negocio saca, o sea, vos ya sacaste anteriormente lo que te querías pagar de sueldo, pero vos no estás pensando en lo que te querés pagar de sueldo, sino que estás pensando en cuánto beneficio querés que quede acá abajo, para reinvertir, para contratar equipo, para lo que sea. Son como dos lugares distintos dentro de la cuenta, ¿lo ven? Cambia totalmente. O sea, si ustedes piensan sus gastos mensuales pagados con el beneficio de la empresa, entonces es un autoempleo, declarado, desde el primer día. Ahora, si ustedes ponen sus gastos mensuales como que lo van a pagar como lo que se pagan ustedes de sueldo y pretenden tener un beneficio que es el que va abajo, entonces ahí ya lo estás pensando como una empresa. Porque vos retirás dinero como parte de tu sueldo, que ocupa tu posición, alguien o no, pero la empresa, piensa en la empresa como una persona. A la empresa piénsenla como alguien distinto a ustedes. Pónganle un nombre, que ya lo tienen seguro, y la empresa es alguien que vende, que tiene algunos gastos, parte de esos gastos sos vos, pues tenés que pagar un sueldo, y que además después de pagarte el sueldo a vos, que la fundaste, se tiene que quedar con plata. ¿Para qué? Para reinvertir, para pagar los impuestos, porque en algún momento chicos tienen que pagar impuestos, les aviso. Estas jodas están... Claro, en algún momento abajo de Levita te vienen los impuestos, yo les aclaro. Claro, yo te las tiro. No es Evita, es vida. Es vida directamente. O sea, en algún momento los impuestos aparecen en la vida de los emprendedores y también hay que pagarlo, etcétera. ¿Se entiende el concepto? Bien. Es mi forma de pensarlo, pero... No entendía en qué momento pasaba de ser autoempleado Ah, a empresario. claro. Es ahí. Según mi pensamiento 100% opinable, es cuando tu ingreso no es el beneficio, cuando tu ingreso es un sueldo que la empresa puede pagar y que después tiene un beneficio. Y que ese beneficio vos tenés que ver en qué lo vas a usar. Por ejemplo, en empresas en expansión, en nuestro caso, todo el beneficio se deja, se guarda y se reinvierte en gente. Nosotros tenemos que contratar de un día para el otro 20 personas. Necesito tener en caja, pues a esa gente le tengo que pagar. Y yo al cliente le cobro a 30 o 60 días. Entonces, la caja, para nosotros, es la cuenta más importante. O sea, lo que financieramente es incorrecto para muchas industrias, que es tener plata en caja, para nosotros, caja o inversiones líquidas son las cuentas más importantes del activo, porque lo necesitamos sí o sí para poder crecer. En otras industrias de retail, como te pasó a vos con los buzos, tal vez la cuenta más importante de tu activo es mercadería. Y buenísimo, porque le ganas a la inflación, porque tenés un montón de... O sea, te conviene tener mercadería y no tener plata. Cuando lo hice, sí, me convenía tenerlo porque era Claro. cada mes me aumentaba un 10% como mínimo. Tal cual. Entonces, tu cuenta principal probablemente es mercadería, no es caja. Vos no te conviene tener caja. Vos tenés caja y tenés que invertir en producto. En empresas de servicios, no, tenés que tener caja para poder contratar gente. ¿Se entiende? Cada empresa, cada industria va a tener su cuenta primordial, ¿no? Que la tiene que cuidar y la tiene que mantener sanita. No sé cómo caí en lo de las cuentas, pero bueno, me fui. No sé cómo caí acá. ¿Cómo llegué acá? A ver, tráiganme de nuevo. Algo que el otro día un video ese que te pasé, que era larguito, 1 hora 50. Larguito, ¿eh? No, pero está muy bueno. Está muy bueno. Un podcast que lo que contaba, que me gustó, es decir, poner el objetivo bien grande y después está bueno hacer el embudo, digamos, llevarlo a objetivos diarios. Entonces, decir, bueno, el objetivo bien grande tal, y después lo va a llevar, por ejemplo, quiero tener 1 millón de seguidores y quiero tener 0, un ejemplo. Bueno, entonces ir bajándolo a llevarlo a por día. Entonces se va viendo más palpable a cómo poder llegar a ese gran objetivo que en el inicial parece poco. Bajado de eso, que por ahí decía Cele, está bueno es que si ya desde el inicio estás pensando en chiquitito, quizá es difícil que construyas una gran empresa. Digamos, podés pensar de chiquitito como objetivos parciales para llegar a ese grande. Y también a lo mejor eso te sirve para decir, pongo 10 millones de seguidores, cuando hice la cuenta tiene que ser 100.000 diarios y no lo logra ni Messi.
a veces entonces decís, listo, pará, capaz que estoy errando, tengo que bajar porque a lo mejor es demasiado grande lo que estoy pensando. Me gustó el otro día cuando escuché eso, que es bajar al embudo y ver cuán real, cuán realista es cuando lo llevé al día a día, 50 seguidores por día. Ah, bueno, no, 50 seguidores por día es, ya, si hago esto estoy bien. Entonces, a 100.000 seguidores por día, que no lo logra ni un gran influencer. Está bueno. Yo tenía una pregunta para el tema del crecimiento, ¿no? O sea, la segunda etapa. Un poco entre los socios hay que dividir tareas, ¿no? Entonces, o al menos áreas de algo que no tiene forma. Entonces, Tal cual. ¿Cómo, digamos, es conveniente intentar delimitar el aire que es esa Tal cual. startup? ¿O conviene decir, no, flaco, escuchá, vos traes 3 clientes, vos traes 3 clientes, vos 3 clientes y después vemos? O las dos, qué sé yo. Yo te puedo responder de mi experiencia. Porque como decís que, viste que es delimitar el aire, sería teorizar sobre el aire. Pero yo en ese momento de crecimiento, que fue 1 año y medio, en nuestro caso, hice de todo. Nosotros tenemos una aplicación, entre otras cosas, tenemos una aplicación de venta de entradas de boliches, que es nuestra TQR, capaz comprar una entrada por ahí, bueno, esa es nuestra. Es un producto, TQR. Es un producto que no es lo más importante del negocio, ni mucho menos. Sin embargo, es importante y en un momento era lo único casi que quedaba. Así que fui a vender TQR a un boliche de Acebal, por ejemplo. Y venía de un evento en Estados Unidos, de data, de no sé qué, de charlar con colegas de otras empresas allá, y volví y lo único que había para vender era TQR, y bueno, conseguí un contacto y fui y todavía es cliente. Pero quiero decir, yo en ese momento de crecimiento en donde, como vos tan lindo lo describiste, que es delimitar el aire porque te mirás y decís, che, no hay tanto, somos nosotros 2 o 3, con algún par de clientes y más las que no te salen que las que te salen. Creo que ahí necesitas, ¿qué demanda en ese momento de los fundadores o de los socios? Flexibilidad. En ese momento ponerte el gorro de corpo, decir este es mi rol y yo voy a hacer esto, y creo que va en contra de lo que necesita la startup en ese momento. La típica frase que ya la han escuchado seguro muchas veces y se las voy a repetir ahora, y es cuando tengan hijos lo van a entender. ¿Vieron que los padres siempre te dicen eso? Bueno, es como tener un hijo chico, pretender delimitar con un nenito de 3, 4 años que no entiende muchas de las cosas de las que le hablas, pretender delimitar rol, y es re difícil, haces lo que realmente vas haciendo lo que podés, con algunos lineamientos claros, porque hay algunas cosas que se pueden y otras que no se pueden, y con un marco de referencia más o menos estable, caminás y te vas adaptando todos los días a una historia distinta. Bueno, con una startup para mí es algo similar en esa fase. Entonces yo creo que ahí es clave la flexibilidad y estar coordinados en el objetivo final. La verdad es que en ese momento no sé si importa tanto si yo traigo 3 clientes y vos traes 2 o a la inversa. Lo que importa es que la empresa tenga los 5 clientes que tiene que tener. Después ya llegará un momento, que es la etapa 3, en donde hay una transición, donde sí necesitas más estructura y donde sí empezás a decir, che, no, yo soy el COO, yo me hago responsable de esto, no te metas en tal reunión y tal reunión porque la verdad que estorbamos. O sea, voy yo, en la otra vas vos y te empezás a dividir roles, pero todo nace de haberte puesto de acuerdo en que lo más importante son los objetivos de la empresa. Creo que en ese momento demasiada estructura juega en contra. Pero también te va a pasar que alguno entonces tenga mucho trabajo y el otro tenga nada. Y si vos no tenés flexibilidad para levantar la mano y decís, bueno, ¿sabes qué? Si me tengo que poner a acomodar buzos, me pongo a acomodar buzos. Y, bueno, te vas a poner el gordo de, no, pero yo soy el financiero. Yo tengo que ocuparme de buscar dinero. ¿Y qué dinero vas a encontrar si ahora tengo que buscar clientes? Salir a buscar clientes. Como que tenés que hacer lo que necesita la empresa, para mí, este es mi punto de vista, hasta que, bueno, haya cosas que dividirse. O sea, cuando haya suficiente trabajo, entonces ahí te empezás a dividir. Pero la prioridad es la empresa. Para mí eso hay que hacerla vivir, hay que mantenerla viva. Si no la mantenés viva, por más buen cirujano que sea, si la empresa no necesita una cirugía, necesita un chef que le cocine comida, y cocinale comida. No esperes a que, o sea, si no, yo soy el cirujano, lo único que hago es cirugías, y entonces tiene hambre y no le vas a dar de comer. Entonces creo que en una etapa inicial tenemos que hacer que viva, y ya después una vez que vive, entonces ahí cada uno toma, ¿viste?, su rol y formas equipos. Entonces ahí cambia. Y en ese cambio,
muchos número uno deciden hacerse a un lado y dejar que venga alguien más corpo, más estructurado. O sea, tenés algunos, no sé, Jeff Bezos, les tiro 3, 4 de los más conocidos, pero Bezos llegó hasta se fue como adaptando y acompañó a Amazon en todas las etapas. Y los de Microsoft, por ejemplo, en esta tercera etapa ya bien avanzada, ¿no? Llegó un momento en donde se corrieron, contrataron a un CEO corporativo y nada, y Bill Gates quedó como parte del directorio y como jefe de tecnología. Se ve que era el nerd y se quedó revisando todo lo que pasaba en el área de tecnología y se fue al directorio y que el CEO sea un fulano que no me acuerdo el nombre, ¿no? Es como, depende de la empresa. Pero bueno, para mí la prioridad es la empresa, siempre. Bueno, para darle un cierre, anótense eso del SAP, que cuando estén les va... Porque acá tenemos la duda si Z o S. S Strategic, y después cuando llega la... ¿Opciones de desarrollo de programas y sistemas de análisis? Strategic, no. Strategic Alignment Process. Proceso de alineamiento estratégico. Y vas a ver que cuando te habla de personas, te distinguen las posiciones, no esa, pero te lo va a unir seguro, las posiciones A, B o C, no según lo talentoso que sea la persona, sino según qué rol estratégico cumple para la empresa. Entonces sí te tenés que asegurar que ahí haya alguien talentoso, ¿no? Pero en general uno dice, no, y nos pasa a todos, en la diaria tenés a lo mejor a un recepcionista que la rompe. Dice, este es clave, no se puede ir porque tiene contento a todos los clientes. A lo mejor te pusiste a ver el árbol y el recepcionista no era para nada clave, solo que esa persona era tan buena que vos creías que era clave. Entonces ahí el problema es que la tenés puesta en un mal lugar, o sea, en un lugar equivocado, la tenés que cambiar de lugar. Lo que es estratégico no es la persona, es el rol, que tiene que estar ocupado por alguien talentoso. Entonces ahí tenés dos problemas. Si tenés un 4 de copas ocupando, una persona que no tiene ese talento necesario ocupando un lugar estratégico, tenés un problema. Y si tienes una persona muy talentosa ocupando una posición C, que es poco estratégico, también tienes un problema, pues se va a desmotivar, se va a ir, ¿no? Entonces, pero siempre pensando en cuán estratégico es el rol para la empresa. Así que bueno, como haciendo un summarize de hoy, como hacer vivir a la empresa como un ente distinto a mí mismo, ¿no? Y entender que tiene un ciclo, así como ustedes analizan el ciclo de mercado, entender que la empresa tiene un ciclo y preguntarse siempre qué es lo que necesita la empresa en este momento de las personas que lo estamos ocupando y no al revés. Bueno, gracias.